¿Quién eres en realidad y por qué llegaste a serlo? El meollo del asunto y del problema de la carencia de amor y atención que sentimos con mamá y papá se basa en la falta de comunicación. No podemos dar aquello que no tuvimos o que nos faltó. Mamá o papá, a falta de propia comunicación consigo mismos, no pudieron, no quisieron o no fueron capaces de entablar una profunda y real comunicación con nosotros. Vamos a entender un poco cómo funcionamos. Vamos un poquito atrás para entender de qué se trata todo esto. La mente es una de las herramientas más poderosas del ser humano. Nos puede llevar a caminos maravillosos si tomamos control de que está a nuestro servicio, pero puede ser nuestra mayor prisión si nos dejamos llevar por ella. Al igual que un caballo desbocado o un barco sin timón. La mente es como el mar, infinito y lleno de posibilidades, pero también está lleno de cosas que lo constituyen, experiencias, creencias, conocimiento, información, genética, etc. El pecado del ser humano es creer que somos nuestra mente. En realidad, así como dicen las neurociencias, al parecer somos mucho más que el cerebro, que la mente. Hay algo más que comanda todo, y aunque se haya descubierto el área del cerebro que recibe y crea la conciencia, no es en sí misma la fuente de donde todo se crea. Por otro lado está la mente, pero también están los sentimientos. Las más recientes investigaciones nos hablan de que tenemos un centro emocional en el cerebro, que es el sistema límbico, pero también hoy se ha descubierto que también hay neuronas en el corazón, incluso en el estómago. Hoy por hoy se sabe que tenemos 3 centros emocionales en el cuerpo: en el cerebro, en el corazón y en el estómago. Y las emociones son parte fundamental de nuestra experiencia en la Tierra. Mente y emoción son 2 áreas distintas de nuestra experiencia humana. Finalmente, tenemos el cuerpo. Lamentablemente el cuerpo es una de las áreas más descuidadas como herramienta humana, aunque también muchas teorías hablan de que los músculos tienen memoria emocional. Desde una mirada terapéutica, desde la terapia floral, sabemos que el cuerpo manifiesta y comunica lo que la mente se ha empeñado en callar y ocultar, pero que nos hace mal. Las enfermedades las entendemos como una desarmonía entre el alma y la personalidad. El cuerpo comunica en un lenguaje diferente lo que la mente intenta mantener oculto y reprimido a toda costa. ¿Pero por qué la mente haría esto? Interesante pregunta, ¿verdad? Pues resulta que la mente está constituida en lo que llamamos aparato psíquico. Según Freud, el aparato psíquico se compone de 2 grandes áreas, el consciente y el inconsciente. El consciente es lo que vemos y percibimos en el aquí y ahora, a lo que le prestamos atención, a lo que nosotros mediante los sentidos podemos captar. Eso es lo que vemos mentalmente. Por otro lado está el inconsciente, que guarda y almacena toda la información que la conciencia no percibe. También es depositario y guardián de las memorias y la información a lo largo de toda nuestra existencia. Incluso antes de ella, lo que llaman proyecto sentido. La información base 9 meses antes de la concepción, los 9 meses de la gestación y los 9 meses posteriores, incluso, guarda la información de la memoria de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros y del mundo. Para crear su contenido, la conciencia es capaz de extraer información del inconsciente. No cualquiera va a depender de cuánto la usamos o del acceso que podamos tener a esas memorias. Hay información a la que podemos acceder más rápido que otra. Lo hace comandado por el yo, que forma parte de la estructura de la personalidad o la psique humana. La psique está estructurada, según Freud, en base a 3 órganos:
el yo, el ego, el yo, que es lo que podríamos llamar el ego, que es quien toma las decisiones, decide qué hará con la información, cómo la procesa, contiene la identificación de nosotros, nuestra identidad. El super yo, que sería el área conformada por el deber ser, que incluye las normas, o sea, todo lo moral, ¿no? Todo lo que hemos aprendido y heredado. El ello, que sería el tercero, que contendría todo lo que son nuestras necesidades básicas y de supervivencia, o sea, los instintos, las pulsiones de vida y de muerte. Bien. Somos una construcción de nuestra historia. Eres una construcción sumamente compleja de eventos y reminiscencias del pasado. Estamos llenos de creencias acerca de por qué nos pasan las cosas o por qué los demás actúan como actúan, y actuamos en base a estas creencias y suposiciones. Tu vida emocional es un estado resultado de una forma de sentirte contigo misma frente al mundo. Tu personalidad y tu creencia de quién eres hoy no es más que ese mismo estado, resultado de tu historia, del discurso bien montado que tienes sobre esa historia y de cómo te sientes con respecto a ese resultado. Es gracioso cuando lo pensamos así, pero no estamos lejos de ser una compleja ecuación matemática. Aunque el mundo diga que el ser es más complejo que eso, que es algo casi efímero. En realidad somos un complejo sistema, ¿saben de qué? De ceros y unos. 0, 1, 0, 1. Bien. Una máquina de muchos bits de información que nos hacen sentir que somos alguien. Pero esa misma falta de comprensión de esto te hace sentir que sin tu identidad no eres alguien o eres nadie. Y la mayoría de las personas circulan la vida con una comprensión muy superficial de quién realmente es, de cuál es su sustancia. Viven a base de este discurso bien montado sobre quiénes son y de por qué entienden de cierta forma la vida y por lo tanto actúan en consecuencia. Concluimos que nuestros padres no nos quisieron, concluimos que no fueron buenos padres, aprendimos que tenemos que ser obedientes, aprendimos que no hay suficiente para todos en este mundo, porque como yo no tuve lo que necesitaba, siento que algo me falta. Concluyo que lo que deseo es muy poco probable que suceda. Y así, 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 así. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de comunicación y de la falta de ella, estamos hablando de una falta de comprensión de mí misma. ¿Por qué? Porque yo no tengo la experiencia de comunicarme conmigo. Porque cuando era niña necesité aprender a conocerme a mí misma, pero estaba tan concentrada en que mamá y papá me dieran lo que legítimamente necesitaba, que era amor y atención, que me enfoqué en ellos, o sea, allá afuera. Y allí fue cuando se instaló, ¿saben qué se instaló? El victimismo. Y ahora dependo de lo externo. El victimismo es una forma de ser y estar en el mundo a través de la cual percibo que lo que me ocurre no pasa por mí, sino que ocurre por los demás. Que el poder está ahí afuera. No me siento con la capacidad de cambiar mi realidad ni mi vida. Me siento sin poder. Y siento encima que es muy difícil cambiar mi vida. Cuando hay dificultades para comunicarnos con los demás, siempre por debajo hay una dificultad de conectar con lo que legítimamente necesitamos. No logro comunicarme ni entenderme con el otro porque me está costando comunicarme conmigo misma. Porque no me estoy escuchando ni me estoy dando a mí misma lo que legítimamente necesito. Y no puedo dármelo. ¿Saben por qué? Porque no sé quién soy, no me conozco.
no sé lo que necesito, no me atiendo adecuada ni efectivamente. Ahora, cuando me comunico conmigo misma, logro entablar comunicación con otros o entender fácilmente que el otro no está abierto a la comunicación. Conectar con tu verdadera naturaleza es ir más allá de lo que crees acerca de ti misma. Es ir más allá de la apariencia de las cosas, de la máscara de quien crees que eres. Es conectar con la sustancia. Sí, la sustancia que existe en ti. Si conectas con la verdadera naturaleza de tu ser, esa que no tiene definición ni palabras, que no la puedes entender con la mente, si conectas con quien realmente eres, vas a poder convertir tu vida en lo que desees. Podrás transformarte cuantas veces quieras según lo que deseas. Podrás abandonar todas las creencias acerca de lo que te define. Podrás derrumbar los límites de tu existencia para expandirlos cada vez más. De eso se trata todo. Cuando los yogis y maestros nos hablan de abandonar el ego, nos están hablando de dejar atrás lo que crees acerca de ti. Que decidas lo que quieres ser. Que te transformes. Que abandones la máscara. Si en tu infancia tus padres estaban desconectados de su verdadera naturaleza, es probable que no hayan podido ejemplificarte con su experiencia lo que significa escucharse a sí mismos. Es probable que no hayas aprendido que esa era la forma de vivir, que tenías que apegarte a quien eras, a lo que ellos decían que eras, a lo que la sociedad dice que eres. Eso genera que tengamos estructuras rígidas, que nos cueste perdonarnos, aceptar los aprendizajes, tildarlos y juzgarlos de errores, cuando realmente los errores son solo una forma de categorizar lo que la sociedad acepta como esperable o no esperable. Es la falta de conexión contigo mismo la que genera el vacío y el miedo. ¿Ven? Cuando yo estoy desconectada de mí, siento un vacío y siento miedo. Es la falta de experimentar nuestra verdadera naturaleza la que nos hace temer a abandonar y dejar morir nuestros apegos. La que nos hace ir a toda máquina creando una vida que no queremos realmente. O la que nos hace temer de dar pasos nuevos. Cuando estamos desconectados de nosotros mismos, no podemos conectar con los otros. Sí, puedo conectar a un nivel superficial. Conecto solo en la experiencia de lo que conozco. Y mientras más conozca yo de mi verdadera naturaleza, me vuelvo más flexible. Se trata de ser cada vez más flexible, porque no es la forma lo importante, sino el fondo. Con enraizamiento de la verdad de quién eres y cuál es tu naturaleza, no de quién defines que eres, sino con tu yo soy. Podrás dejar atrás tus miedos y tus creencias. Podrás conservar las que desees que te sirvan para llevarte al lugar en el que quieres estar. En las relaciones de pareja, confundimos el amor con el apego y el miedo. Tenemos muchas creencias asociadas a lo que debería ser una pareja o una relación sana. Y esas mismas creencias son apegos, cadenas, lealtades, que nos hacen estar en lugares donde quizá nuestro corazón no desea estar. Es maravilloso cuando conectas con la verdadera esencia de tu ser y te permites solo pensar en una vida en que te des lo que legítimamente mereces y deseas. Una realidad en donde las cosas fluyen, en que te sientes cómodo. Una realidad en donde sientes que hablas el mismo idioma, que es fácil comunicar lo que sientes y necesitas, que te permites aprender sin ser juzgada y que te permites que el otro experimente sus aprendizajes sin sentirse juzgado por ti. Ahora acá la autora comparte un ejemplo, que es el ejemplo de fulanito y su novia. Mire, fulanito y su novia, vamos a ver qué dice.
Les voy a compartir un ejemplo de un consultante de forma anónima. Llega fulanito a la consulta quejándose de que desea una relación en que confíen en él. Siente que desea ser un alma libre, pero tiene novia. Y un día tiene un conflicto con su novia porque se va a quedar a dormir en casa de una amiga y a la novia esa situación no le gustó nada. Él siente que es libre de hacer lo que quiere, que no le gusta que desconfíen de él porque es una persona con altos valores morales y que no le parece mal sostener una amistad con otras mujeres. Pero la novia considera que debió ser avisada con anticipación y que no es correcto que su novio fulanito duerma en casa de una amiga que ella no conoce. El síntoma de esta relación es lo que acaba de acontecer, pero vienen acarreando problemas desde un tiempo a esta parte, por varias razones, y hoy todo se concentra en el síntoma. Ninguno desea platicar acerca de sus verdaderas intenciones en la relación, porque es probable que tengan que tomar la decisión de continuar o no. Él tiene 44 y no logra vincularse afectivamente y en intimidad porque hace un par de años terminó una relación muy importante, su matrimonio, del cual es padre de 4 niños. Y extraña mucho tener un hogar. Pero está en un proceso de reconstrucción importante. Siente que no logra abrir su corazón a nadie. Él desea una relación a corto plazo y para disfrutar el hoy. Ella tiene 30, tiene sueños de construir un hogar y casarse, tener hijos. Está en búsqueda de una relación para establecerse y cumplir sus sueños. Encontró en este hombre y en esta relación un lugar en el que se siente cómoda. Ambos comparten intereses y se llevan bien. Ella siente que lucha para vincularse emocionalmente con él, no siente que le den un lugar como novia, ni es suficientemente importante en la vida de él. Ella desea una relación a largo plazo y para restablecerse. Bien, ambos se quieren, se tratan respetuosamente, pero desean cosas distintas y tienen distintos conceptos de amor y de pareja. En tu opinión, ¿qué es lo que no están haciendo de corazón a corazón y por qué? Abrirse a la comunicación es permitirnos ser vulnerables. Somos humanos, no podríamos abrirnos a ser vulnerables si no sabemos, si nos creemos que estamos juzgados, que nos van a criticar, que nos van a atacar. Por eso tenemos miedo de ser vulnerables. Podemos ser vulnerables cuando confiamos en que podemos mostrar nuestra humanidad y verdadera naturaleza al otro. Incluso cuando creemos que confiamos, podemos no estar haciéndolo realmente. Si eso significa que solo me permito estar con otros y siempre soy perfecta o tengo todo controlado. La vulnerabilidad es confiar en tu verdadera naturaleza, en tu verdad de aprendizaje, es no aceptar tus procesos. Ser vulnerables no te hace inmune a los cambios en las decisiones de los demás. Es el miedo a la soledad y el apego a las relaciones el que nos hace creer que ser vulnerables y abiertos a la comunicación y comunión con el otro nos asegura el éxito de cualquier relación, en especial cuando vemos el éxito como el hecho de que una relación nunca va a terminar. Conectar con la verdadera naturaleza de tu ser es estar atento también a la verdad del otro. Si ya el otro está lejano, ya no está conectado, ya quiere avanzar en más caminos en su vida, la información estará allí para tomarla y entender que ya aprendimos lo que teníamos que aprender del otro y que ya es momento de avanzar. Bien. A ver, vamos a ver acá. Los seres humanos por lo general replicamos lo que conocemos, lo que aprendemos. Y aunque tenemos una noción de que hay algo que no conocemos y queremos,
No lo creemos posible, pero existe en el imaginario, en esa sensación de debe haber algo diferente a todo esto que estoy viviendo. Desde ese lugar en que existe un aroma, de que existe una posibilidad de algo que no conozco, pero que tiene que existir, es que vamos a construir, apelar al niño interior que tiene la sabiduría del verdadero sentido del amor. Existen muchísimas definiciones de la palabra amor, pero no podemos acercarnos a su verdadera naturaleza si no es a través de la experiencia. Vivimos el amor, pero no lo podemos explicar, ¿no? Y sabemos solo cómo se siente. Bien, la primera relación de amor que conocemos es la relación con nuestra madre, en el útero, o en su ausencia, nuestro cuidador. De estas se expanden hacia las demás, hacia la sociedad, hacia el mundo y hacia la experiencia. Los primeros años de vida nosotros somos 100% vulnerables, 100% vulnerables. Y nos entregamos al cuidado de la capacidad de nuestros padres. Dependemos por completo de ellos para sobrevivir, aprender de lo que es la vida, tomar las herramientas que necesitamos para vivirla. Al ser la primera relación de amor, es la fuente del conocimiento acerca del amor, y las relaciones de pareja imitan este amor y este estado de vulnerabilidad. Si en nuestra infancia nuestras necesidades básicas, emocionales y físicas, fueron satisfechas, habremos aprendido que merecemos atención, cuidado y amor, y vamos a tener confianza. Al abrirnos al mundo y a la experiencia desde este lugar, vamos a estar abiertos para las relaciones. Una mamá que haya tenido esos recursos emocionales para con sus hijos y consigo misma, va a generar un hijo que querrá entablar conexión con otras personas que estén alineadas en esa experiencia. La autoestima nos habilita a creer que somos merecedores de amor y eso nace de los aprendizajes acerca de los vínculos con otros. El autoconcepto son las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, forma parte de la identidad. Este autoconcepto se va creando a lo largo de la vida y se va creando por el feedback que recibimos del mundo. Por eso también incluye las creencias sobre cómo nos vinculamos, pero también cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo nos desenvolvemos y nos paramos en él. Si en nuestra infancia nuestras necesidades no fueron satisfechas, habremos aprendido que no somos suficientemente merecedores del amor, la atención y el cuidado. Nos desarrollaremos en base a esta experiencia de carencia, estaremos bajo estrés y miedo constante, con sentimientos y emociones negativas, nos vamos a cerrar para no sufrir, tendremos autoestima baja. ¿Qué me podría suceder con estas heridas cuando establo relaciones de pareja? Bueno, si no he sanado aún, lo más probable es que voy a buscar relaciones en las que recree alguno de mis dolores infantiles. Atención acá. ¿Por qué? Porque es lo que conozco. Y voy a buscar una pareja, ¿no es cierto?, que me haga recrear ese dolor, como yo me sentí de niña. Salvo que sane. Bien. El apego es la capacidad de la madre de actuar frente al estrés del niño. Esta es una buena mirada, esta definición, y justamente es porque no conocemos bien cuáles son los límites del permitir, qué necesitamos regular y qué es el estrés en los niños. Necesitamos permitir la exploración sana y voluntaria de los niños hacia el mundo. Esta exploración requiere ser observada, cuidada y protegida, pero también facilitada a través de la libertad del niño de explorar. Las intervenciones de mamá son ideales cuando el niño necesita abiertamente la compañía. Se trata de permitir a los demás ser quienes desean ser y hacer lo que deseen,
que eso no significa correcto o incorrecto, solo significa una exploración. Una exploración. Hay internet, ¿no? Sí. Muy bien. Bien. ¿Conocen ustedes lo que se conoce en psicología como compulsión de repetición? Bien. Este concepto hace referencia a la idea de que las heridas y los traumas son tan dolorosos que quedan guardados en el inconsciente bajo llave. La mente se encarga de que sigas sobreviviendo a pesar de que tuviste necesidades que no fueron satisfechas. Miren qué increíble esto. El estrés que eso te causó generó que tu mente se protegiera para salir adelante. Como eso queda guardado por ahí dando vueltas y sigue ocupando mucha de tu energía emocional y mental, y porque esa necesidad aún necesita ser satisfecha y la herida ser sanada, buscamos, de manera inconsciente, ¿no es cierto?, recrear la situación en el presente. O sea, buscamos los mismos personajes y los mismos actores, increíblemente. Sí, aunque te parezca difícil. El corazón busca que esta vez mamá y papá me den lo que no pudieron darme en su momento. Pero no lo buscamos en mamá y en papá, sino en una figura que represente ese conflicto, que sea adaptativo para la mente. En pocas palabras, si papá murió de cáncer y te sentiste culpable por no poder hacer algo, tu mente va a cargar con ese dolor e intentará aliviarlo buscando parejas a las que necesites reparar y que puedas sanar esta vez. Muy heavy, pero hermoso, hermoso. La mente solo intenta que esta vez sea diferente. Entonces tu niña interior quiere que sea diferente. Pero eso no va a cambiar hasta que logres identificar el dolor que ocasionó todo y hagas las paces con este momento de tu vida. Las relaciones de pareja sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Nos permiten abrir espacio para la aparición de nuestras heridas de la infancia, porque recrean el espacio de vulnerabilidad que vivenciamos por primera vez en nuestra infancia, porque es la relación más cercana a la que tuvimos de niños con nuestra mamá o papá. Es importante entender que el primer amor fue nuestra madre en el útero y que desde esa primera relación se configuran absolutamente todas nuestras relaciones con el mundo, desde lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Bien. Sí, está medio raro el internet. Desde lo más simple a lo más complejo. Bien. Entonces, es importante entender esto del primer amor, ¿no es cierto? Es todo eso que aprendimos de nuestro primer amor, de nuestra madre, marcarán la idea que tenemos del mundo y de las relaciones y cómo nos gestionamos en ellos. Existen miles de realidades y situaciones diferentes en que se puede reflejar el conflicto del niño interior en las relaciones de pareja. Como no podemos acercarnos a todos los escenarios, vamos a ver la fórmula para entender la ciencia detrás de este conflicto, para que podamos aprender a identificar el conflicto subyacente a la realidad conflictiva que vivimos hoy. El conflicto actual: volcar la atención en mis sentimientos, liberando la situación gatillante, sentimientos que me gatilla la situación. ¿Cuándo te sentiste exactamente igual cuando niño o adolescente? ¿Qué fue lo que necesitaste en ese momento? Y darte lo que legítimamente necesitas. Lo que nos sana en realidad son dos cosas. Una, el conocimiento de la necesidad que no tuvimos
o nos faltó la primera vez. O sea, lo primero que me tengo que dar cuenta es lo que me faltó, ¿sí? Es importantísimo esto. Segundo, validar esa necesidad como real y dárnosla en el hoy, en el día a día. Bien, existen 8 factores claves de la crianza que influyen en la proyección de las relaciones de pareja. Vamos a ir viendo tema por tema. Bueno, vamos a hablar primero de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad la construimos los primeros años de vida, cuando confiamos en que nuestros padres están habilitados para satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Y ya hemos hablado de esto. Pregúntate lo siguiente: ¿me abro a que me vean realmente como soy? ¿Me veo a mí misma realmente como soy? ¿Tengo miedo a alguna situación o resultado si me abro a confiar? ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar si las personas ven realmente cómo soy y la historia que tuve? Hemos arrastrado un aprendizaje en la infancia en que no se nos permitía llorar, expresar nuestro dolor ni nuestra sombra. Fuimos excluidos por tener un lado B, que nuestros padres rechazaron. Se avergonzaban de que nosotros fuéramos así. Aprender a controlar o integrar a nuestra sombra no estaba permitido. Se nos inculcó que debíamos avergonzarnos de ella. Si éramos más sensibles, más empáticos, si llorábamos con las películas, bueno, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, acá cuenta ella la historia suya, que no la vamos a contar. Bien. No importa cuánto miedo le tengas a algo, lo único que es constante y permanente en tu vida eres tú. Puedes pasar los miedos más grandes, hacer realidad tus miedos más profundos, pero si sigues respirando, todo estará bien. Siempre hay una oportunidad de construirte totalmente diferente y como te gustaría ser. Aunque parezca muy descabellado, lo que nos duele son las creencias. ¿Cómo vemos la realidad? Decidimos creer que ciertos comportamientos nos harán sentir injusticia, humillación, rechazo, traición y abandono. Siempre podemos reorientar las creencias de la mente hacia aspectos más elevados y más amorosos con nosotras mismas. Por ejemplo, no tomarnos las cosas de forma personal, no suponer. Es decir, no se trata de ser vulnerable con todos ni tomar todas las situaciones para probar nuestro dolor. La coraza que usamos para protegernos es adaptativa siempre y cuando esté estimulada a activarse con situaciones potencialmente peligrosas. Y no es adaptativo ser vulnerables con una persona que no tiene amor propio y por lo tanto es potencialmente dañino en el vínculo. Lo adaptativo es abrirnos a la vulnerabilidad, abrir el corazón para conectar con personas que nos hagan sentir seguras y amadas. Bien. A ver, acá la de la... Ay, esperen un poquito.
Lo primero que necesitas hacer es reconocer el punto en el que hoy estás y el punto al que quieres llegar. Descubrir y verte con honestidad te dará la pista principal para saber qué necesitas trabajar en ti y desmantelar todas las creencias asociadas al miedo. Esto te va a conectar con el merecimiento. Necesitas reconocer si te aíslas y no te permites ser vulnerable, si acosas a los demás con tus demandas de atención, si haces ambas cosas, o si sabes que todo estará bien. Los vínculos de apego nos hablan mucho de la forma en que aprendimos a relacionarnos y te dará las claves sobre aquello que tú necesitas trabajar. Bien. ¿Cómo lo trabajo entonces? Bueno, primero exponte a tus mayores miedos, ¿sí? Todo es aprendizaje, no se trata de que todo va a ser color de rosa. Escucha tu voz interior, conócete y permítete brillar. ¿Mm? Hay que aprender a parar y escuchar lo que viene de lo profundo de tu cuerpo. Nuestro cuerpo siempre tiene la respuesta de lo que deseo. Tiene el sí, el no, el esto es. Escuchar tu voz interior no es sinónimo de escuchar tu mente, sino al contrario, es callar tu mente y conectar con tu yo esencial. Necesitas conocerte tan bien como tu madre ideal te conocería a ti. Ver cuando estabas triste, reconocer tus necesidades, darte tu espacio. Bien, permitirte brillar. Bueno, déjalo ir. Si vuelve, siempre fue tuyo. Si se va, nunca lo fue. Bien. A ver. La claridad interna genera una vida más coherente en el exterior. Por eso es la clave amarse profundamente. Porque si no vamos a estar condenadas a replicar una vida de dolor, de desilusión y de sueños rotos. Ser honesto, decir lo que sentimos. El amor, como dice Osho, no nace al tratar de resolver nuestras necesidades dependiendo del otro, sino al desarrollar nuestra propia riqueza interior y madurez. Olvídate de la creencia de que existe la relación perfecta. No existe la relación perfecta. Interioriza que el amor es verbo y no sustantivo. Pasemos como Arjona acá, como la famosa canción de Arjona. Bien. Que el amor no es para siempre. Eso que te dicen que el amor es para siempre es mentira. Bien. No tenemos el control de cuándo sucederá. Puede ser que ocurra 1, 2, 10 veces. ¿Bien? Pero no te quedes esperando a que eso suceda. Haz de tu vida algo maravilloso mientras eso ocurre. Créelo dentro tuyo para que otros lo puedan ver fuera. Muy bien. Bueno, y aquí terminó este librito. Las heridas que hicieron que me enamorara.